Un cordial saludo, queridos hermanos. Es un placer saludarles una vez más y tener el estudio de la lección de la escuela sabática. El Señor ha sido bueno, que nos ha concedido la vida y nos da la oportunidad de tener el tiempo para dedicarlo al estudio de esta lección. Estamos alegres de saludarles, mi persona Luis Argueta, y tenemos también como invitado a nuestro hermano pastor David García. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, hermano Luis. Un placer estar compartiendo una vez más el estudio de la escuela sabática. Queremos iniciar esta lección haciendo una oración para presentar nuestras súplicas y también para pedir la dirección a nuestro Dios. Oremos. Buen Padre y amoroso Dios, gracias te rendimos por la vida, gracias por lo bueno que eres con nosotros aunque no lo merecemos. Oramos en esta hora para que tu Espíritu Santo nos dirija y nos ayude a entender lo que vamos a estudiar. Rogamos que sea la inspiración de tu Espíritu Santo la que nos motive y nos guíe a través de un buen discernimiento de este estudio, que podamos sacar el mensaje correspondiente para nuestras vidas y por sobre todas las cosas que logremos tomar decisiones de acuerdo a los ejemplos que encontramos en la Biblia. Oramos para que estés siempre con nosotros y para que perdones también nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tenemos en esta oportunidad una lección muy importante. Hemos estado estudiando sobre la historia de los jueces, de cómo ellos tuvieron un desarrollo especial en cuanto a la liberación del pueblo de Israel. Y hoy tenemos la continuación de una lección anterior. Es una historia consecutiva bajo el título Victoria con pocos. Queremos pedirle al pastor David que nos dé un pequeño comentario sobre este título en especial. Sí, llevamos una secuencia en relación al llamamiento que le fue dado a Gedeón en un tiempo crítico, ¿verdad? En el cual los israelitas estaban bajo el yugo de los madianitas. Y en este sentido vemos cómo hoy vamos a recordar un maravilloso milagro de libertad que el Señor manifestó para con su pueblo. También vamos a ver cómo el Señor, ¿verdad?, trata de buscar métodos en los cuales no sea el instrumento humano el que sobresalga, sino que estemos confiados en seguir por el poder de Dios. Son algunos de los elementos, ¿verdad? También me llama la atención porque esta historia es un poco análoga a lo que es la obra del sellamiento de los 144,000, según lo logramos comprender. De manera que tiene muchas aplicaciones para nuestro tiempo y una prueba también que debemos de llevar a cabo en nuestra vida, hermano Luis, es que tiene que ser un carácter probado también, ¿verdad? Un carácter que se mueva, una vida que se mueva por la fe, la obediencia a Dios, sin importar las circunstancias adversas en las que nos podamos encontrar. Así es. Gracias, pastor David. Voy a leer la nota de introducción para tener el preámbulo de lo que ha de tratarse en general esta lección. Dice, el verdadero carácter cristiano se caracteriza por una unicidad de propósito, una determinación indomable que se niega a ceder a las influencias mundanas, que apuntarán nada menos que a la norma bíblica. Si los hombres se permiten desanimarse en el servicio de Dios, el gran adversario presentará abundantes razones para desviarlos del sencillo camino del deber hacia uno de tranquilidad e irresponsabilidad. Aquellos a quienes se puede sobornar o seducir, desanimar o aterrorizar no serán de ninguna utilidad en la guerra cristiana. Aquellos que ponen sus afectos en los tesoros mundanos o en los honores mundanos no impulsarán la batalla contra los principados y potestades, ni contra la maldad espiritual en las altas esferas. Tendremos el desarrollo de las preguntas. Como decía el pastor David, es una historia secuencial la que llevamos en relación a este juez, a este personaje llamado Gedeón. Ya se estudió sobre cómo fue llamado por Dios. Ahora tenemos la primera pregunta en relación a esta lección. Sabiendo que 3 naciones se habían unido, estaban en el territorio de Israel y a punto de atacar, pregunta, ¿qué llamamiento envió Gedeón a las 4 tribus? Pastor David. Muy bien, entonces nos damos cuenta por lo que la pregunta nos dice y por lo que la Biblia nos indica en Jueces 6, 33 al 35 y Jueces 7, 1,
que los amalecitas, ¿verdad?, estaban acampando en el valle de Jezreel. Y en ese momento en el cual estaban ahí preparándose para poder combatir al pueblo de Israel, aunque el pueblo de Israel no representaba ninguna amenaza porque no era un pueblo armado, sino que al contrario, era un pueblo que apenas sobrevivía en situaciones extremas de pobreza y robos, entre otras cosas. Sin embargo, dice la Biblia que Gedeón, ¿verdad?, ya habiendo sido movido por el Espíritu del Señor, tocó el cuerno y los abiezeritas se reunieron con él. Estos abiezeritas, ¿verdad?, según lo que el comentario bíblico nos indica, era la tribu a la que pertenecía Gedeón, era de Manasés, ¿verdad? Y eran los que estaban más cercanos allí, por eso es que son la pronta reacción de ellos. Pero aparte de eso, ¿verdad?, la Biblia describe 4 tribus que fueron las que atendieron el llamado de Gedeón, que fueron, ¿verdad?, la tribu de Manasés, la tribu de Aser, de Zabulón y Neftalí. Todos ellos, ¿verdad?, se levantaron al llamado de Gedeón. Así es. Es impresionante que cuando el pueblo había desobedecido a Dios era algo constante. No sé si ha notado, pastor, que en todas las historias que hemos visto, la constante o lo repetitivo era que el pueblo fallaba, venía una nación pagana a oprimirlos. En este caso no era una sola. Eran 3 en específico que se habían unido. La narración nos dice que eran los madianitas, los amalecitas y también era una parte de tribus orientales que se habían unido para hacerle la guerra al pueblo. Esta guerra indiscutiblemente era inevitable. Si los enemigos habían reunido tan grande ejército, era porque llevaban la decisión de atacar al pueblo de Israel. Algo curioso que mencionó Pastor, Israel no representaba una amenaza. Al contrario, para estas naciones dice que ellos venían y tomaban beneficios económicos de ellos. Fue lo que estudiábamos anteriormente. Ellos no representaban una amenaza en cuanto a someter o a algo a las naciones que venían contra él. Entonces, ¿por qué es que ellos vinieron a pelear contra Israel específicamente? No era tanto porque representaran una amenaza, sino por la deslealtad del pueblo a Dios. 4 tribus que son llamadas. En conclusión a esta pregunta, esas 4 tribus llegan a un llamado o a una convocatoria para el combate. Era prácticamente un llamamiento, viene una guerra, vamos a ir a pelear. Estas 4 tribus que ya mencionaba. La conclusión de la pregunta, ¿qué llamamiento envió Gedeón a las 4 tribus? Era una convocatoria para el combate. La pregunta número 2. Reducción del número de combatientes es el subtítulo a esta pregunta. ¿Qué instrucciones recibió Gedeón de Dios justo cuando tenía un buen número de voluntarios listos para defender a Israel? ¿Y por qué el Señor lo requirió? Gedeón había ya recibido una señal de parte de Dios a través del vellón, lo estudiamos anteriormente. Ahora Dios le da la instrucción de que convoque, él convoca. Y ya estudiamos en la pregunta anterior también que fueron sobre 4 tribus. Cuando él hace la convocatoria, se presenta un número de acuerdo a esta pregunta, un buen número de voluntarios listos para esa batalla, para defender a Israel, para ir a ese combate. Pero cuando todo estaba prácticamente resuelto, aparentemente por el número que se había presentado, ahora Dios le da instrucciones a Gedeón. Estas instrucciones eran específicas, eran directas. El mensaje de Dios es: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Recibe una instrucción de reducir ese número, de menguar al pueblo, de hacer una depuración del ejército que él tenía hasta este momento. ¿Por qué el Señor lo requirió? Es curioso, Pastor David, que habían unas reglas designadas para un combate, para una batalla. Cuando leemos el libro de Deuteronomio capítulo 20 nos da una serie de reglas que tenían que seguirse cuando el pueblo iba a ir a una batalla o un combate. Y entre ellas habían preguntas. No sé si recuerda alguna de ellas. Eran 4 preguntas específicas que se mencionaban.
Y en esas 4 preguntas específicas se depuraba a aquel que no estaba listo para ir al combate, a aquel que iba a desanimar. Gedeón, de acuerdo a la nota, había obviado esas preguntas. ¿Por qué las había obviado? Porque lógicamente él había comparado el ejército enemigo con el ejército que él tenía, aunque era un buen número, no era vasto como para hacerle frente a un ejército tan grande. Pero es curioso esto. Gedeón no quería reducir ese número. Y por eso había obviado las preguntas. Mas, sin embargo, Dios conocía al pueblo que se había presentado. Indiscutiblemente, las razones por las que se había presentado, dice que el Señor había visto en el ejército que tenía Gedeón orgullo, incredulidad. Habían cosas que lo que iban a hacer en batalla era desanimar a los que iban a ir con el verdadero deseo de combatir para defender a Israel y para defender el honor de Dios, que era quien ellos iban a representar. Por eso el Señor requirió que hiciera algo. Lo que el Señor requirió que hiciera fue que él hiciera una pregunta para reducir ese número de soldados. Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y lo curioso de esto, Pastor David, es que sí se regresaron varios. No fue la mayoría la que quedó, sino fue la minoría. Regresaron 22,000 y quedaron 10,000 de ese ejército que tenía Gedeón en su momento inicial. La mayor parte, cuando recibió esa pregunta, ellos vieron la oportunidad de salir. Es curioso, Pastor David, porque ellos cuando se presentaron, sí esperaban que Gedeón hiciera las 4 preguntas. Y de acuerdo a la historia, muchos de ellos esperaban que Gedeón las hiciera para ellos decir, bueno, yo me presenté, yo quería ir a la guerra, pero a causa de estas preguntas yo no puedo ir, como solo para sobresalir. Cuando se hace una sola pregunta, ellos fue la única oportunidad que vieron para irse de ese lugar, para no ir a la batalla, porque sí tenían miedo, tenían temor de enfrentar a un ejército tan grande que iba a luchar contra ellos, y regresan ese gran número de personas. Entonces, ¿por qué el Señor lo requirió? Ahí menciona 2 razones. Primero, el pueblo era mucho, ya lo mencionamos. Segundo, el pueblo, si lograba vencer con el número que poseían inicialmente, de acuerdo al versículo de Jueces capítulo 7, se iba a vanagloriar. La gloria no se la iban a dar a Dios y no se iban a alabar ellos. E iban a decir, nuestra mano nos ha librado de nuestros enemigos. Somos un ejército bien preparado. No le hubiesen dado la gloria a Dios. Entonces Dios quiso evitar eso, evitar la vanagloria del pueblo. Pastor David, hay detalles en relación a esto. ¿Por qué esa pregunta específica? Quien teme y se estremezca. El enemigo más grande muchas veces en un combate no es en sí el ejército que está frente, sino el temor que invade la mente de un soldado, contagia a todos los demás. Entonces debilita al ejército sin importar el tamaño que tenga. Me pongo a pensar de que la pregunta que se hizo aquí era porque era la más lógica que tenía que experimentar todos los que estaban allí, comparando un ejército de cientos, de miles, y con un ejército de 32,000 personas. Era un hecho que el miedo era lo primero que iba a impresionar. Pero hay algo interesante, esta depuración siempre se va a dar en la iglesia, siempre se va a dar en el pueblo de Dios, y las instrucciones que se den, los principios, las reglas que establezco en la iglesia, serán un medio de depuración. Cuando la iglesia siempre va a ir disminuyendo en algunos momentos, siempre y cuando se lleve este filtro, ¿verdad?, en relación a las filas que se enlistan entre los creyentes. Y también el Señor Jesús dio una parábola, si usted se recuerda, aquella parábola donde aquel hombre hace un banquete e invita a primeras personas, ¿verdad?, selectas, y al primer invitado que le dijo, bueno, la excusa que puso fue, bueno, me acabo de casar. Y era uno de los filtros que pasaban en cada convocatoria del combate. El otro, ¿verdad?, dice, bueno, acabo de comprar una yunta de bueyes y voy a probarla. Y el otro dijo, tengo una hacienda. Entonces, todos esos al final son el mismo examen que se vienen dando, ¿verdad? La misma filtración, de tal manera que por eso es que el Señor muchas veces permite estos aspectos en la vida de la iglesia, para que en realidad se mantengan, y al final siempre van a llegar a ser, hermano Luis, pues los fieles, unos pocos, ¿verdad?, los que se mantendrán firmes y combatirán. Así es. Conclusión de esta pregunta.
¿Qué instrucciones recibió Gedeón de Dios justo cuando tenía un buen número de voluntarios listos para defender a Israel? La instrucción fue que hiciera una depuración. ¿Y por qué el Señor lo requirió? Le enlistamos para que el pueblo no se vanagloriara o no se diera la gloria así, y también para que la gloria al final fuera dada a él como el originador de esa victoria. Pregunta número 3. Teniendo que enfrentar un ejército como langostas en número, ¿qué lógico le pareció a Gedeón reducir el número a incluso menos hombres? ¿Y qué podía esperar de un número tan pequeño, Pastor David? Bueno, la situación seguía difícil para el líder Gedeón en este momento. En el libro de Jueces 7, versículos 4 al 8, encontramos de que pasó el primer filtro, ¿verdad? Que era aquella concientización. La persona voluntariamente decía, bueno, yo no voy a ir, tengo esta excusa y me puedo ir. Y el último era el miedo. Pero ahora había otra prueba, ya una práctica, que demarcaba también la actitud y la confianza o la determinación con la que estos hombres que habían quedado, estos 10,000, iban a ser los elegidos por Dios. Y la Biblia dice, ¿verdad?, de que el Señor le dijo a Gedeón, aún son muchos. Esos 10,000 aún eran muchos. Y los llevó, dice, ¿verdad?, a que fueran a las aguas, y ahí los iba a probar el Señor. Y la forma como bebiesen agua fue el filtro que utilizó el Señor para decir, estos no van a ir. Uno dice, bueno, los que beban agua como lo hace el perro, no van a ser. Luego después, ¿verdad?, dijo, ¿verdad?, que los que se inclinaran, esos tampoco, los que doblaran sus rodillas para beber tampoco. El espíritu de profecía dicen que eran actitudes que demarcaban dudas, que demarcaban ese retraso, esa retardar la determinación de pasar y avanzar con fe en Dios. Y por eso es que Dios dijo, no, estas personas no están convencidas de lo que van. Entonces no sirven, no me funcionan en esta tarea que se ha encomendado. Y la prueba para que fueran aceptados, ¿verdad?, como los elegidos fue, dice que eran los que tomaban agua, ¿verdad?, en sus manos y la hacían llegar a sus manos, a su boca. Eso dice que fue, y como último filtro fueron 300, ¿verdad?, los que quedaron. Era lógico ante Gedeón, ¿verdad?, reducir el número de soldados o de combatientes. No era lógico. Humanamente, a veces la lógica del ser humano no tiene nada que ver con lo de Dios. Por eso es que la Biblia dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y en este caso, Gedeón está viviendo una experiencia muy difícil que muchas veces tiene que ver el liderazgo, y es de llevar a cabo una misión con unas pocas personas, pero con determinación, ¿verdad? Así que, ¿qué se podía esperar de un número tan pequeño? Bueno, en una táctica de un ejército, era lógico que lo que se podía esperar era la derrota, un fracaso completo. 300 personas ante 120,000 soldados que estaban armados, que estaban preparados y con la misión de exterminar a este pequeño pueblo. Era un hecho que la misión, por números, ¿verdad?, estaba designada a fracasar. Pero una cosa, ¿verdad?, es lo que piensa el ser humano, y otra cosa es lo que Dios dictamine. Es bien importante, y me llama la atención en este caso, hermano Luis, cómo Gedeón, a pesar de que tenía ese debate en su interior, de que tenía ese temor, esas dudas, y cuestionaba a Dios sobre lo que estaba pasando, pero el espíritu de profecía dice que obedeció las instrucciones que Dios le dio, y que su corazón, que estaba oprimido, pues no desistió, ¿verdad?, en poner en práctica las órdenes que Dios les dio. En este caso también a nosotros en nuestro tiempo hay cosas de que la Biblia nos indica, bueno, si esto te impide, no vayas. Pero también nos pide actitudes, ¿verdad?, o condiciones ya mentales, de ánimo, de convicción, que la Biblia día a día quizás nos está probando para ver quiénes somos, ¿verdad? Y somos los que regresamos a nuestros lugares de comodidad, o si estamos dispuestos a combatir, ¿verdad? Así es, esa analogía que presenta esta historia precisamente recalca la depuración que hay en el pueblo a través de todos los tiempos. Dos áreas. La primera era en la teoría, podemos decir, la segunda era en la práctica. En este caso, nosotros entendemos que una persona puede rechazar el conocimiento, y al rechazar el conocimiento pues estaría siendo depurado, pero también puede aceptar el conocimiento, pero la práctica no hacerla también sería depurado. Esto es lo que estaba pasando en esta historia. De acuerdo a lo que nosotros estudiamos,
este ejército no iba con el conocimiento de que iban a ser probados. Iban con el conocimiento que iban a la batalla. Por eso es que la prueba fue tan peculiar y tan curiosa, porque ellos iban con el conocimiento, vamos ya a la batalla. Ellos en ningún momento se imaginaron que era solo una prueba. Por eso los que se agacharon, lamieron, ellos demarcaban que no querían ir. Iban como a la batalla, pero ellos estaban haciendo lo máximo para perder el tiempo y no llegar a esa batalla. Eso demarcó que la disposición que ellos tenían no era ir a la batalla, sino de ver la manera de cómo regresarse. Y delante de Dios no pasaron la prueba. Así que en conclusión a esta pregunta, ¿qué lógico le pareció a Gedeón reducir el número a incluso menos hombres? Humanamente no era lógico. ¿Y qué podía esperar de un número tan pequeño? También hablando en número, lo que se podía esperar era el fracaso o la pérdida de esa batalla. Ánimo por un sueño. Es el subtítulo de las preguntas que vienen. Pregunta número 4. ¿Qué valor adquirió Gedeón? ¿Y qué escuchó después que Dios le dijo que fuera al campamento enemigo? Ahora viene, ya cuando estaba designado el número de personas que iban a ir a esa batalla, ya había sido depurado el pueblo. Ahora Gedeón se encuentra, Pastor David, con un número totalmente pequeño. Si hablamos en comparación al primero, me imagino la comparación que hacía Gedeón en ese momento. Tan siquiera me hubieran quedado todos los que estaban al inicio. No era en comparación a los enemigos tan grande el número, pero podíamos hacerle frente. Pero ahora el grupo de personas era más pequeño. Ahora eran 300 personas. El valor, lógicamente, que había tenido Gedeón cuando recibió la prueba del vellón, cuando recibe el ejército que se había presentado a la convocatoria, o sea, su valor, quiera o no, había estado como, vamos a lograr, vamos a hacerlo. Pero ahora, al ver ese número reducido, al ver los enemigos que ya estaban en el valle listos para la batalla, prácticamente, humanamente hablando, la moral se baja. El ánimo tiende a disminuirse, el deseo, y ahora comienza ese dilema de ¿qué va a pasar? Al comparar, al hacer esas comparaciones, Dios le da una orden, o le da una indicación a Gedeón. Le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo le he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con furia a tu criado al campamento. La indicación del Señor es, vas a bajar al campamento enemigo. El campamento enemigo estaba todo ya listo. Es curioso, Pastor David, porque cuando leemos la historia de este ejército, ellos no se desarmaban ni siquiera para dormir. La espada, de acuerdo a la historia, la ponían sobre su pecho. O sea, ellos no se quitaban el armamento porque iban dispuestos a una batalla. Lógicamente, si le dijera a Gedeón, baja tú solo a ese lugar, iba a tener ánimo de bajar, que de repente lo descubriera un guardia, alguien que vigilaba, no iba a tener ese valor. Y Dios lo sabía, humanamente hablando, Gedeón no iba a tener ese ánimo, pero Dios le dice, si tienes temor, lleva a alguien contigo. Pero lo curioso aquí, no dejó que eligiera a Gedeón, sino que fue Dios el que designó la persona que lo iba a acompañar. Si tienes temor de descender, baja tú con furia a tu criado al campamento. Dios da los lineamientos, y esto es lo curioso, Pastor David, que en toda depuración, en toda elección y en todo momento en el que el pueblo va a enfrentar una crisis, Dios da lineamientos específicos. Dios no deja que el pueblo vean lo que hacen y tal vez le sale algo bueno. Dios da lineamientos específicos, y en este caso lo estamos viendo. Adquiere valor. Gedeón sí lo adquirió. Ese ánimo que no tenía de bajar, ese valor que no tenía de descender, y mucho menos de ir a la batalla, ya con el número que tenía, ahora Gedeón comienza a tener ese valor de bajar. Viene su pregunta. ¿Qué escuchó después que Dios le dijo que fuera al campamento enemigo? Baja esa noche juntamente con su criado, y cuando llegan al campamento, escuchan hablar ahí y narrar algo. Leeré lo que dice textualmente. He aquí, yo soñé, hablaba uno del ejército enemigo con su compañero. Yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó.
Cuando Gedeón baja, es lo primero que escucha la narración de este sueño. Ahí Gedeón, prestando atención con furia a su criado, estaban escuchando la narración de este sueño que había tenido un personaje del ejército enemigo. Y cuando estaban ahí, ellos prestan atención. ¿Por qué esto? Cuando nosotros estudiamos un poco sobre la definición de este sueño, encontramos justamente lo simbólico que Dios le presentaba. ¿Por qué el pan de cebada? ¿Por qué no fue un pan de trigo? ¿Por qué no fue algo más, sino que específicamente un pan de cebada? El pan de cebada, Pastor David, si recuerda la historia, era algo vil para el pueblo, era algo insignificante. De acuerdo a la historia, era comida para aquellas personas que estaban tiradas en la calle, mendigos, personas de recursos económicos demasiado limitados. Era algo insignificante. Cuando Gedeón escucha este sueño, ellos ven el significado de algo insignificante. ¿Cómo se estaba sintiendo Gedeón en ese momento en comparación con los enemigos? Algo insignificante, algo sin valor. Veía él y veía a su ejército como algo minucioso, algo sin valor delante de los enemigos. Por eso Dios ahora permite que él escuche este sueño. Y al escucharlo, también se viene una determinación de qué es lo que debía hacer, qué iba a pasar, qué es lo que él, con su ejército aparentemente insignificante y sin valor, iba a lograr hacer con el ejército de Madián. Por eso ese pan rodaba y quebraba, golpeaba la tienda de Madián, y no solo la golpeaba, sino que dice que la trastornaba. Aquí había un mensaje ya para lo que iba a pasar después: trastornar a la tienda de Madián. Es curioso, queridos hermanos, porque Dios estaba hablando, tal vez no de manera tan directa, así como vamos a perder, no, pero Gedeón sí lo logró entender. ¿Hay un detalle más, Pastor David, que nos quisiera comentar en relación a esta pregunta? Sí, relacionado con eso, el sueño de esta persona demarca partes que eran simbólicas y partes literales, porque ese pan de cebada representaba a Gedeón con sus compañeros, alguien que lo peor que podría ser, ¿verdad? Pero también dice, ¿verdad?, de que ese pan, ¿verdad?, que golpeó, no es que destruyera, sino que únicamente provocó una obra de trastorno, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver cómo se cumple este sueño literalmente, ¿verdad? Y por eso es que toma valor, ¿verdad, Gedeón? En realidad, esta experiencia, Dios le dio esta orden a Gedeón por amor a él, para que él no tuviera dudas, ¿verdad? Para que las características o virtudes que Dios vio en su momento por las cuales lo llamó, que era un varón valiente y esforzado, fueran las virtudes que en el momento de esta tarea tan especial relucieran, ¿verdad?, como líder ante las otras personas que necesitarían también las instrucciones que serían dadas. Otro aspecto que es bien interesante, ¿verdad?, que aunque aquí Dios le envió para que escuchara este sueño, para que tomara ánimo, pero hasta este momento no dice la Biblia que se diluciera cuál iba a ser el método que iban a utilizar para poder enfrentarse ante este ejército. Estas son cositas que uno también valora en la vida cristiana. También no todo lo vamos a tener resuelto, de saber esto va a pasar o esto es lo que vas a hacer literalmente, así se van a desarrollar los acontecimientos. Dios siempre, ¿verdad?, ahí es donde quiere probar nuestra confianza en Él, esa esperanza que debe de caracterizar también a cada creyente. Así es, y es interesante porque esta pregunta también nos hace ver que nosotros debemos poner nuestra parte. No es el solo quedarnos de brazos cruzados esperando que Dios resuelva todo. Dios le había dicho, vas a tener la victoria, ganarás, pero habían puntos que también él debía razonar para poder ir a esa batalla. En conclusión a esta pregunta, ¿qué valor adquirió Gedeón? Pues el ánimo, el valor que no había tenido hasta ese momento cuando había perdido su ejército. El valor también de bajar al campamento enemigo. ¿Y qué escuchó después? Que Dios le dijo que fuera al campamento enemigo. Pues escuchó la manifestación de lo que Dios haría a través de él y de su ejército con los madianitas, a través del sueño que tuvieron sus enemigos. La pregunta número 5, Pastor David. ¿Qué convenció a Gedeón que el Señor entregaría a los enemigos en sus manos?
Bueno, quizás aquí habría varias cosas que podríamos comentar porque estamos hablando de convencer a alguien. Y algo que quizás Dios miraba en Gedeón es de que el hombre estaba obedeciendo, pero iba con cierta, podríamos decir, Dilema de qué pasará. intranquilidad, ¿verdad? Ajá, incertidumbre, podríamos decir así. Pero algo que lo convenció fue el hecho de que Dios le envió al campamento y Gedeón quizás se puso a pensar, por esto me envió Dios, para que yo escuchara esto. Y otra cosa que quizás le ayudó a Gedeón, ¿verdad? A estar convencido es de que personas que no creían en Dios, que no conocían a Dios, estaban teniendo manifestaciones de lo que iba a deparar para el futuro hacia ellos y el protagonismo que ellos tendrían también para poder quitarse ese yugo que los oprimía. Ahora, lo que convence a Gedeón, me entiendo yo, ¿verdad? Basándome en lo que dice Jueces 7, 15 al 18, que serían entregados en sus manos los madianitas, fue, número uno, el relato del sueño que escucharon de los soldados madianitas y la interpretación. ¿Quién le dio esa interpretación? Como lo comentabas anteriormente, fue el compañero que Dios le dijo y le dispuso, lleva a tu siervo. Y fue el siervo el que dice, hey, ese pan es la espada de Gedeón. Y lo demás, lo que resulta es que Dios quiere decir, ¿verdad?, que ha entregado en sus manos a los medianitas y a todo el campamento. Entonces, estas expresiones, ¿verdad?, conllevaron al convencimiento, ¿verdad? Y de tal manera que con este ánimo, con este valor, entonces, Gedeón, ¿verdad?, vuelve hacia los 300 y les da la orden para que se levanten, ¿verdad? Y les dice las mismas palabras que él ya no dudaba, sino que creía. Dios ha entregado el campamento en vuestras manos. Ya no solamente tomaba él para sí esa lucha, esa victoria, sino era una victoria que también era meritoria, o tal vez no meritoria, sino que era asignada a los demás, ¿verdad? Los 200, quizás 98 que estaban esperando todavía las órdenes que habrían de llevarse a cabo. Así que es bien importante, ¿verdad? Algo que también quiero comentar más bien es el hecho de que a veces nosotros queremos escuchar respuestas, pero donde nosotros se nos antoja. Y para tener nosotros respuestas de dónde basar nuestra fe, tenemos que buscar donde Dios nos lo indica. A las personas que de verdad Dios nos los indica. No donde nosotros pensemos. Ese es el error que muchas personas hoy en día están tomando, ¿verdad? Que quieren tener fe, confianza, quieren saber lo que Dios depara para ellos, pero buscan, como dice la Biblia, ¿verdad?, agua en cisternas que no retienen ningún tipo de agua, ¿verdad? Sí, porque pensando en esto, Dios pudo haberle revelado dónde él estaba, en su campamento, pero no lo hizo así. Dios quería ver también la disposición de Gedeón. En conclusión a la pregunta número 5, ¿qué convenció a Gedeón? Que el Señor entregaría a los enemigos en sus manos, el relato del sueño y también su interpretación. Fue lo que lo terminó convenciendo. Pregunta número 6. Subtítulo: antorchas, cántaros y trompetas. Dice la pregunta número 6. ¿Qué pasó cuando los hombres se unieron a Gedeón para tocar las trompetas? ¿Y quién hizo un milagro en ese momento? El ejército estaba formado. Dios había asegurado ya la victoria. Los métodos ahora venían. ¿Qué iban a hacer ellos para ganar esa victoria? La narración de Jueces capítulo 7 versículo 19 nos dice: y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. ¿Qué pasó cuando los hombres se unieron a Gedeón para tocar la trompeta? Estaba todo ya listo. Cuando ellos tocan las trompetas, podemos llamarlo acá una manifestación del poder de Dios y de cómo Dios obra en favor de su pueblo cuando el pueblo está dispuesto a seguir los lineamientos de Dios. Porque es curioso aquí, el pueblo también tenía lineamientos que debía seguir, habían sido distribuidos.
Ni uno de ellos debía decir, ¿por qué a mí no me dejan allá? ¿Por qué yo no voy con el grupo que va a Gedeón? ¿Por qué yo no voy para el otro? Ellos tenían instrucciones. Las herramientas que llevaban no eran herramientas de un combate. Es curioso esto porque podemos ver, llevaban las teas, llevaban los cántaros y llevaban trompetas. No llevaban escudos, no llevaban espadas, no llevaban un armamento como para poder enfrentarse físicamente contra el ejército enemigo. Aquí también debía el pueblo tener la confianza en que Dios se iba a manifestar. Y qué complicado es saber que no tenían nada con qué defenderse. Y si el ejército enemigo reaccionaba, ¿qué iban a hacer? Dice la parte del versículo que leíamos que cuando el ejército comenzó a correr, ellos no se movieron. Permanecieron firmes en su puesto y seguían tocando esas trompetas. Me imagino, Pastor David, la escena. El despertarse el ejército enemigo, oír el ruido, escuchar el grito por la espada de Jehová y de Gedeón y no ver nada más que aquellas teas encendidas, aquel montón de lucecitas encendidas. O sea, por eso decía en el sueño que al golpear ese pan de cebada la tienda de los madianitas, los iba a trastornar. Y es aquí cuando Dios hace un milagro. Trastornó al ejército enemigo. ¿Por qué lo trastornó? Porque no fue necesario en este momento que el ejército de Israel fuera a atacarlos mientras dormían, sino que cuando ellos se despiertan y se echan a correr, dice el versículo, que la espada de cada uno estaba contra su compañero en todo el campamento. Sí fueron trastornados. Y es aquí donde se da la manifestación literal de lo que Gedeón había escuchado a través de aquel sueño. Por eso es que entendemos que este milagro no lo hizo Gedeón, no lo hizo el ejército. Este milagro provino de Dios, el confundir la mente. Lo que en un principio estaba estorbando a Gedeón fue lo que terminó siendo la ruina del ejército enemigo. El miedo que estaba en Gedeón, en aquello que lo iba a detener, fue ahora lo que hizo que el ejército enemigo entrara en pánico. Y cuando una persona, Pastor David, entra en desesperación, en pánico, ni el cuerpo responde bien. Uno como que tiende a poner una barrera y no reaccionar adecuadamente. Fue la manera en la que llegó la victoria. Por eso esta pregunta nos demarca la victoria del pueblo de Israel juntamente con la siguiente pregunta. Pero, Pastor David, en esta pregunta 6 también hay detalles que debemos resaltar. ¿Nos colabora con uno de ellos? Sí, me llama la atención ya en una aplicación quizás práctica a lo que es la actualidad. Los elementos que llevaban estos 300 hombres, ¿verdad? Una lámpara, por decir así, símbolo de la palabra de Dios. Una trompeta, el mensaje, ¿verdad? Y lo que provoca confusión. También uno de los mensajes del tercer ángel habla acerca de esa confusión que prevalecerá en este último tiempo. Y cómo también, ¿verdad? Imagínense la historia aquí, dice que este ejército se empezaron a ver como enemigos entre ellos. Es bien lamentable a veces cuando fuera del pseudo mundo religioso, ¿verdad? Está esa animosidad en contra grupos por creencia, pero más triste es que eso se dé entre nosotros como pueblo de Dios. Que la luz, ¿verdad? El sonido de la trompeta despierte esa animosidad para estar muchas veces viéndonos nosotros como enemigos. Eso pasa, ¿por qué? Porque muchas veces no estamos dispuestos, no somos conocedores de los planes de Dios. Pero en este sentido, ¿verdad? Que Dios nos ayude para ser como estos 300 hombres que, como comentabas tú hace un momento, aparentemente estaban vulnerables, indefensos. Pero la impresión que tenían estos 120,000 soldados era completamente lo contrario, porque miraban como un fortísimo enemigo, ¿verdad? Que los confundió y salieron huyendo sin meditar en que en realidad, ¿verdad? Eran ellos mismos sus propios enemigos. Así que a veces Dios con elementos muy sencillos, la labor que nos da a nosotros es únicamente también, ¿verdad? Iluminar, hacer sonar el mensaje que hoy debe repercutir. Y lo demás, Él lo hará también, ¿verdad? Es lo que podría comentar. Y en esta pregunta también encontramos algo maravilloso. Hay muchas personas que en una primera instancia, en la depuración, salen descalificadas. Pero
tienen una segunda oportunidad también, porque curiosamente en la nota nos dice que todos los que habían sido en un momento, o la mayoría, que habían también sido depurados o habían sido dejados a un lado, cuando ven que aquel ejército de los 300 había logrado hacer eso en los enemigos, muchos de ellos volvieron, tomaron la decisión de volver. Ojo con esto, ellos voluntariamente debieron tomar esa decisión. ¿Tenían oportunidad todavía? ¿Tuvieron oportunidad todavía? Esto habla, hermanos, sobre también que cuando nosotros nos apartamos en un momento tenemos oportunidad de regresar mientras la gracia esté, siempre aplicándolo a la parte de nuestro tiempo. Mientras la gracia esté vigente, mientras hay oportunidad, nosotros podemos reflexionar, podemos regresar al redil, podemos volver. Hay un momento claro en el que ya no, porque curiosamente, cuando nosotros leemos sobre esto, leeré una parte de la nota. Cuando cundieron las nuevas de la victoria, volvieron miles de los hombres de Israel que habían sido despachados a sus hogares y participaron en la persecución del enemigo que huía. Los madianitas se dirigían hacia el Jordán con la esperanza de llegar a su territorio allende al río. Algo que hay que destacar en esto es también el informe. ¿Cómo fue presentado? Las buenas nuevas de la victoria. Eso motivó a otros. Qué curioso es, Pastor David, cuando nuestro informe de la vida cristiana, en lugar de animar a otros, desanima. En lugar de motivar a que otros tomen la decisión de luchar, tienden como a bajar la moral, a decir, no, ahí no se va a poder, ahí no se va a lograr. Lo que habían logrado estos hombres era algo, humanamente hablando, imposible. Y en la vida cristiana, el hombre también logra aparentemente cosas imposibles. Hoy el ser humano se atreve a decir, es imposible cumplir todo. Así lo ve el hombre, así como el ejército se veía imposible que iba a ganar contra el enemigo tan grande, así hoy el hombre ve imposible obedecer los requerimientos de Dios. Pero sí es posible. Dios se encarga de que sea posible cuando uno está dispuesto a someterse a los requerimientos que Él ha establecido. Y al ver otras personas que sí se logra hacer, pueden ser motivadas a luchar también, a alcanzar o a perseguir también ese anhelo de cumplir los requerimientos. Concluyo con esta pregunta. ¿Qué pasó cuando los hombres se unieron a Gedeón para tocar las trompetas? Lo que ocurrió fue que Dios les dio la victoria y los enemigos empezaron a huir y quitarse la vida entre sí. ¿Quién hizo un milagro en ese momento? Fue Dios. Pregunta número 7 y conclusión a esta lección. ¿Qué llamamiento envió Gedeón a los efraínitas y a qué condujo su respuesta positiva? Pastor David. Bien, como ya has comentado anteriormente, llega el momento en el que quizás Dios nos dice, bueno, te dejo actuar por propia voluntad. Determino que si quieres volver a tus actividades cotidianas, puedes hacerlo. Pero siempre llega el momento en la experiencia de la vida, sea como iglesia o personalmente, en los que hay que enfrentar las dificultades. Y en este momento ya vimos, ¿verdad?, de que Neftalí, Aser, Manasés, al escuchar, se involucraron. Pero también había otra tribu que podía hacer algo grande también para poder neutralizar o poder terminar con este ejército que había sido tan malo, ¿verdad?, con ellos mismos, y eran los efraínitas. El llamado que Gedeón hizo, ¿verdad? Dice la Biblia en Jueces 7, 24 al 25, que Gedeón envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciéndoles que descendieran al encuentro de los madianitas que iban huyendo, ¿verdad? Habían quedado, ¿verdad?, allí los principales dirigentes de ese ejército y una cantidad considerable del ejército que se replegaban y huían, buscando, ¿verdad?, un lugar de seguridad, de refugio, de resguardo. ¿Por qué? Porque ya vimos que había una gran parte también de los israelitas que con sus propias armas se armaron para exterminarlos. Y aparte, ¿verdad?, los 300 que encabezados por Gedeón, que tomaron como iniciativa el poder capturar, ¿verdad?, a los príncipes y a los reyes de los madianitas, ¿verdad?, y esta coalición que estaba en contra del pueblo de Israel. Entonces, ese fue el llamamiento, ¿verdad?, a los efraínitas, para que ellos, ¿verdad?, también estorbaran, que no permitieran que huyeran, ¿verdad?, los madianitas. Y también les dijo, ¿verdad?, de que
se posicionaran, ¿verdad?, en los vados de Bet-bara y el Jordán, que estuvieran allí, ¿verdad?, antes de que llegaran los madianitas. También, ¿verdad?, dice la historia que como consecuencia, ¿verdad?, tomaron a dos príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Entonces, ¿a qué condujo esta respuesta positiva? Bueno, a que lograron, ¿verdad?, una victoria casi completa, ¿verdad? Lograron reducir más la fuerza o la amenaza de los madianitas, ¿verdad?, con la inclusión de los de Efraín, ¿verdad?, para que pudieran participar de esta lucha. Así es. Y esta pregunta es curioso porque cuando nosotros estudiamos, encontramos el trabajo tanto de los 300 como también de otra parte del pueblo. Esto nos indica, pastor, que cada uno tiene funciones que realizar en la iglesia, lo que mencionaba el apóstol Pablo, cada uno en funciones con un mismo propósito. Claro, el propósito aquí era la liberación del pueblo, el derrotar a los enemigos, pero cada uno en su función específica. El trabajo de los 300 tampoco no fue solo tocar las trompetas. La nota nos dice que, entre tanto, con sus 300 hombres cansados, pero todavía persiguiendo a los de Madián. O sea, su trabajo en primera instancia fue tocar la trompeta, una advertencia, podemos aplicarlo en nuestro tiempo. Pero luego también vino la acción. Aunque ellos estaban cansados, ellos estaban realizando el trabajo. Y también otro detalle que nosotros debemos realzar acá es la disposición de Efraín. La siguiente lección nos va a hablar también un disgusto de ellos, que es lo que vamos a tener en el siguiente estudio. Pero en este momento ellos sí tuvieron una disposición de colaborar, de hacer lo que a ellos se les pedía. Por eso la conclusión de esta pregunta es: ¿qué llamamiento envió Gedeón a los efraínitas? El llamamiento fue que salieran al encuentro de los madianitas que habían huido para terminar ya por fin con esa batalla. ¿Y a qué condujo su respuesta positiva? Prácticamente condujo a la victoria de Israel y a la derrota de sus enemigos. Así que, hermanos, esta lección ha sido tan importante porque, como dijimos, es una comparación en varios aspectos con nuestro tiempo. Primero, que Dios siempre se manifestará no en la mayoría de infieles, sino en aquel grupo de personas que, aunque sea una minoría, se va a presentar fiel a seguir los requerimientos de Dios. Segundo, que Dios nunca abandona a su pueblo. Dios siempre va a intervenir en favor de su pueblo, y como dice la misma palabra de Dios, que aquel que confía, al que cree, al que trata de obedecer a Dios, todas las cosas le obran para bien. Otros detalles también es que debemos estar dispuestos a hacer las cosas cuando se nos demanden. No estar esperando a que en su momento, de repente, cuando te siente el deseo. No, es en el momento que Dios lo indique, en el momento que Dios lo establece. Dios dijo órdenes tanto a Gedeón como a su ejército. Ellos estuvieron dispuestos a seguirlo y la victoria vino para el pueblo. Así que, hermanos, estemos dispuestos a seguir la voluntad de Dios, a esforzarnos y a tener en nuestra vida esas cualidades que han de sobresalir y que han de ayudarnos a que ganemos la salvación de nuestras vidas. Que el Señor pueda ayudarnos a comprender siempre eso y a tener en consideración el estudio de esta lección. Vamos a finalizar el estudio de esta lección haciendo una oración para agradecer a nuestro Dios. Oremos. Cariñoso Padre y bendito Dios que está en el cielo, muchas gracias por darnos el estudio de su palabra, por la comprensión de ella. Ayúdenos, Señor, para ser también personas valientes y esforzados, para poder, Señor, estar siempre de parte de lo correcto, aun cuando el terreno o la situación sea desfavorable. Ayúdenos para que el espíritu que tenía en ese momento Gedeón sea el que mueva a su iglesia en este último tiempo, y que esta lección, Señor, nos haga comprender algunos aspectos también que son considerados para poder recibir el sello de Dios en nuestra frente. Que en este tiempo, Señor, que ya no están siendo elegidos 300, sino 144,000, nosotros podamos ser uno de ellos y que podamos, Señor,
predicar, anunciar su palabra, dar esa luz donde sea requerido. Gracias, Señor, por su palabra. Bendiga a los hermanos que son parte de este estudio, de las transmisiones día con día, que los comentarios o lo que hemos tratado de transmitir pueda ser, Señor, de alguna ayuda para las personas que desean comprender estos estudios sistemáticos. Acompáñenos, Señor, y guárdenos, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Es así como llegamos a la conclusión del estudio de esta lección. Agradecemos a cada uno de vosotros por acompañarnos en este bello estudio. Gracias también, Pastor David, por vuestra colaboración. Ha sido un placer. Esperamos que el estudio sea de bendición para todos. Hasta una próxima ocasión. Bendiciones para todos.